Sala de maestros somos todos. Sala de maestros eres tú, que necesitas un respiro, sentirte identificado con el compañero y amigo, espacio donde platicas de todo un poco, donde él y la maestra dejan de ser docentes frente al grupo y se convierten en el ser humano lleno de historias, errores y experiencias. ¿Por qué me aplauden, güey? Oh, me abrió una rosa. ¿Por qué me aplauden? O sea, hoy está... Ya no se aprecia tanto la memoria, ¿eh? O sea, ya no se valora, ya es aprendizaje significativo, es que el niño juegue, que los niños, o sea, y la memoria es importantísima. Sí, la verdad yo siento que la tengo medio atrofiada. Sí, todos, yo creo que muchos de nosotros crecimos así. Alan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, güey. Te aplaudimos porque siempre batallabas, siempre cortabas pedazos o te adelantabas. Entonces, sí, estoy trabajando con mi dicción. No, y creo que ya van como 3 semanas que lo dices sin leerlo y bien. Entonces, algo me motivó. Algo me motivó. Ese ascenso. Oye, no hablemos de ascenso. Alan, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata el calor de la ciudad infernal, Monterrey, Nuevo León? Yo soy feliz con este calor. Prefiero siempre estar así a que tener frío como pues el año pasado. Oye, pobres de los maestros que trabajan en las escuelas móviles, pobres de los maestros que trabajan en las escuelas rurales o estas escuelas feas, perdón, pero son escuelas feas que no están equipadas con o sea, que llevan un abanico, güey. ¿Qué onda con cuando, no sé si les tocó, me imagino que a ti no, pero sí había, yo me acuerdo que en las primarias era de que ponían un candadito al abanico de que no lo uses o para que no se lo vuelen. No, no me tocó. Sí Sí, nos los han contado aquí. ¿Por qué? ¿La cuenta de luz o...? Porque no querías que lo usara el maestro la tarde o que se lo robaran. Ah, bueno. O sea, no querías que se robaran tu abaniquito. Sí, o sea, si nuestra problemática normalmente es que el alumno era de que, profe, bájale el clima al 17 y tú acá como adulto de que no, en 20 y tantos. Imagínate ya la problemática de los de la pública que no tienen mini split, que su aire lavado sin agua, pues está gacho, güey. Ahí sí está gacho. Escuelas sin piso, escuelas que están, o sea, mal. Y no se puede trabajar con esas condiciones y no se puede estudiar con esas condiciones, no se puede aprender. No se puede. Pero bueno, sirve para la anécdota de los niños de que yo estudiaba en una escuela bien fea. Yo fui un niño de esos, güey. Me logré. Pero la resiliencia. 45 grados, o sea, 45 grados, 45 alumnos, cuartito, 2 abanicos, uno todo cucho. Y tenías que pedir permiso para ir al baño para poder refrescarte, güey. Sí. O hacían una fogata en el salón. Oigan, bueno, vamos a empezar, Alan. ¿Tienes la semblanza ahí, verdad? Como te dije. Pero está en tu celular. Nada, te creo, nada. Oiga, no, sí, tenemos el día de hoy a la licenciada, maestra, coach laboral, Alejandra Barbosa. Un aplauso para ella. Investigadora, artículos publicados, trabaja en una empresa extranjera, que ahorita me voy a decir cómo pronunciarla. Estudió psicología organizacional. Pero antes de platicar de todo eso, Alan, bueno, espérate, Alan, ¿sabes qué es la psicología organizacional? No, cuéntame. A mí me hubiera gustado estudiar eso, fíjate, lo que le decía a Ale ahorita. ¿Qué te imaginas? Psicólogo organizacional. Sueldo diokis, dijiste. No. No, pues algo así. Ya soplaron. De RH. Oye, pero antes no estabas en escuela de abanico feo, ¿verdad? Estabas en una escuela bonita. No, y aparte en Tijuana, que yo soy de Tijuana, no hacía tanto calor, la verdad. Era mucho más fresco los salones, techito alto, varias ventanas, entonces no se sufrió por el calor, al menos. ¿Tuviste una buena infancia? ¿Te gustó tu infancia en todo sentido? Sí, yo creo que sí. ¿Qué recuerdas? ¿Qué eran tus recuerdos así de niña aplicada, me imagino, niña de 10, niña de que el maestro dice, ojalá que venga para que le muestre a los demás, güey? O sea, que todos se portaban bien, pero fíjense, Ale, cómo lo hizo. Malditos. Mira, y yo creo que entrando a la plática lo explico un poquito más, pero sí era ese estereotipo de buen estudiante en el sentido en que, o sea, el sistema educativo está hecho para estudiantes como yo fui. O sea, hay diferentes estilos de aprendizaje y afortunadamente el mío encajaba, o sea, como comúnmente se enseña. El sistema educativo de esa escuela. Sí. No de la educación pública. Pues el tipo de explicar de manera verbal, tomar apuntes, ¿no? O sea, no involucra muchas veces otro tipo de aprendizaje. Ahora le llaman forma más pasiva. O sea, una forma más, digo, no es insultarlo, pero es una forma más pasiva y que de cierta forma
pues ya nadie aplica casi, o son muy pocos. Yo lo descubrí ya grande de que, oye, ¿sabes que esto sí me sirve? Tomar notas me sirve demasiado. Sí. ¿A ti qué te servía? Sí, tomar apuntes, pero era más bien mandatorio, o sea, no nos daban opción. O sea, si sentías tú, yo era una alumna sublevada porque le hago caso a todo lo que me dice el maestro. Había en ese entonces, o sentías tú que si tuviste profes de que te empoderaban y decían, no, me dejas ser libre, o si me hago libre, pues no sé. O sea, nunca lo vi negativo. Porque hoy se ve como sublevación y conductismo y haz lo que yo te digo porque sí, y tú no tienes, o sea, así se ve. No, o sea, bueno, en ese sentido yo creo que era una estudiante fácil en que no, bueno, según recuerdo, mis profesores podrán decir algo diferente, pero no cuestionaba mucho, la verdad. O sea, era, bueno, y lo platicaré tal vez también un poquito más adelante, que es un tema muy interesante hablando del trabajo. O sea, si esto es lo que me mandan o me dictan, es lo que voy a hacer, ¿no? Y no cuestionaba, yo creo que en mi mente de niña tampoco pensaba más allá, hasta yo creo que recientemente, en cuanto a, o sea, lo que es una labor de un docente, ¿no? Y lo que involucra, y lo que también el rol de un alumno o alumna involucra, o sea, también el cuestionar, el preguntar, el ir más allá, o sea, no me acuerdo nunca en mi niñez que eso haya pasado o que se haya impulsado de nosotros. Ya, okay. Tal vez sí, pero no lo recuerdo. Ya tarde, o sea, empezó secundaria, preparatoria, que fuiste más proactiva. Sí, yo creo que en prepa ya había, o sea, una expectativa de que teníamos que hacer más, ¿no? Que el rol era más activo de parte del estudiante y no tanto en niveles. Y es que a final de cuentas eso, como dices tú, el sistema educativo lo que pretende de cierta forma, porque mucha gente lo ve de una forma más, no sé si llamarle negligente de decir, sigue mis órdenes y haz esto, pero te da estructura y te da mucha forma para un futuro. O sea, tú eras una alumna disciplinada y no te dabas cuenta. O sea, pero mucho venía también, yo creo que depende de la escuela, o sea, no soy docente, nunca he estado frente a un grupo en escuela, o sea, de la escuela, del docente y de casa. Ya, ¿no? sí, claro. O sea, se tiene que respaldar mucho ese estilo y la verdad en mi casa, mi mamá específicamente, o sea, nos dio toda esa estructura y claro que después fue perfeccionismo y ansiedad. Nos equivocábamos y era arrancar la hoja y repetir, ¿no? Y así fue toda mi niñez y se sentaba mi mamá, lo cual aprecio también, o sea, al lado de mí y de mi hermano, no, para hacer la tarea y revisaba y nos ponía a estudiar, o sea, pero con una exigencia que nunca lo vi así, o sea, para mí era estructura y me ha servido muchísimo en muchísimas áreas de mi vida, o sea, para ya siendo estudiante universitaria que pues, o sea, de ti depende, ¿no? Como qué tanto aprendes o qué tan bien te va, ¿no? O sea, en calificaciones. Y en el trabajo más, o sea, depende de ti a qué ritmo quieres ir, qué tanto quieres preguntar, si quieres proponer o no. Y claro, o sea, como la parte más de funciones ejecutivas, siempre creo que tuve un buen desempeño en comparación con otros compañeros de mi misma edad. Se batalla más con los hombres, Elan, que con las mujeres. O sea, neta que hay estudios y hay, desde el tipo de enseñanza que se da diferenciada a hombres como mujeres, las chicas son más aplicadas que los hombres en la primaria y en la secundaria. Dime si no, tú mayoría, sí. Tú lo has vivido. ¿Qué es lo que pasa? O sea, tú dices, es que fue mi mamá, pero genéticamente también hay algo, y ahorita hablábamos un poco de la genética que tenemos en tanto hombres y mujeres, e inclusive, Ale, ya lo hemos reflejado hoy en la universidad, en las universidades, también soy docente en la licenciatura, hay muchas más mujeres que hombres estudiando. Ajá. ¿Pasa algo ahí o tú no estás muy de acuerdo en eso? O sea, antes ¿qué es lo que nos pasa a los hombres en la primaria? Que sí, no digo que nunca he usado el adjetivo burros o incapaces, sino que son las chicas un poco más aplicadas al estudio que los hombres. Buena pregunta. O sea, tal vez hay una parte de genética en cuanto a, digo, la parte de las funciones ejecutivas, ¿no? O sea, qué tanto desarrollo tenemos en competencias como planificar, organizarte, gestionar tu tiempo. O sea, hay diferencias, pero en la diversidad de las personas, no necesariamente mujeres o hombres. Pero también, y yo pensando como desde una perspectiva feminista, ¿no? El también cuestionar estos roles de género, ¿no? Y yo creo que en mi casa no me lo dijeron tanto, pero sí sé de muchas mujeres y abuelitas, y vete para las generaciones arriba mucho más, el no cuestionar, el quedarte callada, o sea, ese tipo de rol de género nos corresponde o nos ha correspondido más históricamente a las mujeres que a los hombres. Entonces yo creo que también por eso ha sido en parte, y no sé si no solo en la escuela, pero como el hacer caso, ¿no? Sí. O sea, el hacer caso en otras esferas de la vida. Es que eso es lo que iba, o sea, por eso te decía y te enfatizaba mucho esta cuestión del mandar y hacer. Bueno, es que se da parejo obviamente en la escuela. Uno como docente, si eres buen docente, obviamente no ves diferencias.
Yo lo pongo como ejemplo porque pues son datos, ¿verdad? Y también Sí. es lo que uno ve día con día. Pero en ese sentido, bueno, pues no bateaste, te fue bien, creo que en un momento dado, pues fuiste descubriendo conforme fuiste creciendo tus habilidades. ¿Te acuerdas de algún maestro? ¿Te acuerdas de algo que hayas tenido así que te haya inspirado? ¿O realmente siempre fue algo así o no fungieron en ti a lo mejor un buen rol? No sé. En ¿Cómo que, a prepa, ver, en prepa? primaria o alguien que te haya motivado mucho como era, qué te decía. Tengo 2 ejemplos y yo creo que uno lo traigo aquí bien guardado que lo voy a Ok. decir. Sí. Creo que nunca te lo he platicado. Ok. Bueno, voy a decir uno positivo, la verdad, primero. En prepa tenía un profesor de matemáticas muy bueno, o sea, en Tijuana era muy reconocido y él hacía libros de texto, o sea, de ejercicios de matemáticas y yo me emocionaba, se llamaba profesor Gilberto. Bueno, espero que siga vivo, la verdad. Los libros del profesor Gilberto y a mí me gustaban mucho las matemáticas. Entonces, o sea, me acuerdo del libro de la SEP de matemáticas y el libro del profesor Gilberto, o sea, que llevábamos los dos y los había llevado seguro desde primaria, secundaria, prepa, o sea, esos libros, ¿no? Y para mí, o sea, estaban hechos para mí esos libros. Me encantaba, o sea, la forma en que como que explicaba todos los ejercicios y habían muchas actividades de cálculo mental. Y Ya. ahí yo creo que, o sea, descubrí una fortaleza que nunca había visto, ¿no? Yo creo que sí fue hasta prepa el que me di cuenta, o sea, que era competente, Ajá, claro, que era claro. una buena habilidad que tenía. Volteaste a ver hacia atrás y dijiste, wow, este vato Ajá. sí, ahí era. Y ganaba, o sea, eran competencias o sea, de grupo y ganaba siempre. Yo creo que sí no les caía muy Pero bien te ponen a multiplicaciones de 5 por 2 más 10 o cosas No, pero así. pesadas, o sea, un Ajá, poquito claro, claro. más complejas, pero sí, o sea, eran, no sé, como ejercicios, no me acuerdo, pero eran cuadritos en el libro que tal vez venían unos 10 ejercicios y tenías 1 minuto o menos de 1 minuto, o sea, para Ya. resolverlos, ¿no? No me Es que acuerdo, esa es la habilidad matemática. O sea, como pero dices tú. era buenísima. Ya, Y me acuerdo que ese profesor me recomendó que estudiara licenciatura en matemáticas. ya. ¿Te llevabas bien con él? Sí, ¿Platicabas? sí, sí, o sea, yo creo que sí Era buen docente. era buen docente, o ¿Lo sea, viste gritar, regañar enojado alguna vez? Puede que sí, yo no sé. seguro sí, pero no quedó como en mi No, memoria, como algo, ándale. para mí era, o sea, a mí me encantaba la clase, o sea, yo esperaba matemáticas, yo era esa niña. Em, Qué padre, güey. Sí hay alumnos, o sea, sí hay Sí. y se aprecia. Desafortunadamente, y antes de pasar al otro ejemplo, y Ajá. lo ve Alan de que tienes alumnos así, quieres trabajar con ellos, pero luego ya tienes los que están hablando, güey. Tienes a los que están matando de aquel lado, Claro, quien no entiende, quien realmente necesita ayuda. sí, Ojo, con lo que digo, o sea, no que tú no necesitarás ayuda, obviamente a lo mejor menos ayuda que otros, sí, sí. pero si esa es nuestra chamba de que dices tú, chin, te partes en 10 estando ahí. No, yo, o sea, reconozco mucho la labor de un docente, porque yo no sé cómo le haría. O sea, Está muy complicado. hay una diversidad de personitas enfrente de ti y tienes que dar atención y ajustar, o sea, la forma de enseñar y la manera o la cantidad de apoyo para cada quien. Y seguro tal vez, o sea, si ves a alguien que tiene una fortaleza en cierta habilidad, lo ideal para esa persona sería, o sea, impulsarlo más, ¿no? Impulsarlo, sí, claro. Y a la persona que necesita un cierto soporte es dárselo, pero tal vez en la curva la normal, ¿no? Los de en medio, la mayoría, pues también Sí. requieren impulsar y el apoyo y todo, o sea, pero es diferente ese acercamiento con cada uno. Yo no lo entiendo cómo le hacen. No Sí, lo y entiendo. como dices tú, atacar la curva, porque lo platicaba con una coordinadora de que acá en un extremo están los muy inteligentes, en el otro extremo están pues O sea, como que muy inteligentes. los más aplicados, los más disciplinados, los más óptimos, con los que sacan mejores resultados, y acá pues los que les batallan un poco más. Aquí están los que se le da y aquí están los que no, los que batallan, pero la mayoría está en medio. Entonces decía, ataca tú en medio, porque si tu curva, o sea, tu Ajá. campana está muy inclinada para un lado, algo está mal, o está muy para un lado que para el otro no. O sea, tienes que atacar ahí en medio. No, Ah, puede ser. ahí sí no sé mucho de pedagogía o de estrategias, pero supongo que hay investigación Ahí. también para aprender mejores prácticas. Oye, ¿y el otro maestro Maestra. o Sí, era maestra? una profesora que me dio inglés y me acuerdo, no sé por qué quedó por ahí el trauma en mi cerebrito. Yo tal vez era, no sé, en el top 3, ¿no? De calificaciones en primaria. Y me acuerdo muy bien que dijo que, o sea, como que, que ella se acordaba mucho de sus compañeros y las personas que tenían mejores calificaciones no les había ido bien en la vida. Y yo, A ver, y yo como, oye, tú sabes y los demás saben que yo tengo buenas calificaciones. ya. Y yo creo que sí hubo, no sé,
no me acuerdo la verdad, pero seguro días o semanas en que me sentí mal de Qué que pedo. no voy a tener éxito en la vida porque tengo buenas calificaciones. Oye, pues es el meme, dice, ¿dónde está el compañero que no pasa? ¿Dónde está el compañero que no pasaba los exámenes? Seguramente ya es millonario, ¿no? Así es el meme. Sí, así es el meme. Pero te impulsó. ¿Te lo reclamaste alguna vez o le dijiste algo? O nada más te quedaste con el No, sentimiento. yo creo que no creo que le haya dicho. O sea, pero yo pensé que me ibas a decir que sí aprendiste con ella algo. O sea, bueno, tú ya sabías No, sí, cómo que era era muy inglés. buena, o sea, en clases de inglés y digo, tenía, o sea, ella un super nivel, ¿no? Ya. Yo creo que sí perfeccioné, o sea, esa parte de competencias más técnicas del Ujú. idioma, o sea, pero en esa, o sea, eso me quedó marcadísimo. Ya. Y sí, nunca lo había, creo que he dicho. Oye, pasas tu prepa y todo. ¿Te gustó tu prepa? Sí, Tu época en la prepa. me Porque divertí nosotros mucho. no. Sí nos divertimos, pero académicamente no nos divertimos nada. No, sí. Oye, ¿por qué psicología organizacional? Y para los compañeros docentes que nos van a llegar a ver, ¿qué es la psicología organizacional? Muchos a lo Ajá. mejor sí lo saben, Ala no lo sabe, yo sé algo, pero primero que nada, ¿por qué decidiste eso? Ujú. Y o qué viste en la Eh, carrera. Sí, yo estaba muy indecisa en el último año de prepa de qué estudiar y me acuerdo que fui con un psicólogo vocacional para ver, o sea, típicos test de librito que encuentran en internet, Sí, sí. para ver, o sea, en qué áreas me podía salir más fuerte, ¿no? Y la verdad salió muy parejo, o sea, en cuanto a como ciertas competencias que tenía o que mostraba, como el potencial, ¿no? Que también te miden en cada Pudiste área. haber sido ingeniera. Pensé en estudiar ingeniería civil. Mi Ajá. papá y mamá son ingenieros civiles. Mi mamá la única mujer de su generación en ese entonces. Ala. Está la foto así de que Sí, no vas a sí. ir. Bueno, y hay una directora, creo, por ahí también, abajo. Pero bueno, lo de ingeniería civil, creo que por la parte de la industria, o sea, cómo es el tipo de trabajo que me hubiera gustado hacer más en campo, tal vez no me sentía en ese momento cuando empecé a estudiar cómoda o no me veía en un espacio que es más dominado por hombres, o ha sido más dominado por hombres. Pero bueno, me regreso. Fue el psicólogo vocacional. Y no sé por qué, o sea, me platicó de esta carrera, vi el plan de estudios y me emocionó mucho. O sea, y en ese momento como que me enamoré. Y dije, esto es para mí. O sea, el trabajo en grupos, Ya. toda la parte de procesos, entender una parte más personal, o sea, de Ajá. cada persona. Y mis papás me súper regañaron, que querían que estudiara una ingeniería, Vas a ser licenciada. bueno, creo que me habían dicho que me iba a morir de hambre, pero que podía más, o sea, que mis capacidades daban para más. Claro. Yo creo que eso pasa mucho en las familias, ¿no? O sea, como Es una se presión para los miden. niños hoy en día. Sí, sí, sí. Y yo creo que era porque me iba tan bien en matemáticas, me gustaba mucho, aparte lo disfrutaba, pero pues me llamó muchísimo más psicología organizacional. Ya. Se te hizo Sí. fácil todas las materias y todo tu estadía en la universidad. ¿Estudiaste aquí en Monterrey? Estoy aquí. Es en la Facultad de Comunicaciones, ¿verdad? No, nada que ver. Estudié en el TEC y es en la Escuela de Negocios, Ciencias Escuela Humanas y de Negocios. Sociales. En Chis se llamaba. Ya cambiaron Ya no, muchas ya cosas. cambió el programa, ya cambió Sí. todo. El plan de estudios también ya cambió, ya no se llama psicología organizacional. Ya. O sea, sí es RH, pero como estaba el plan de estudios antes, era, no sé, la verdad voy a calcular a ojo de buen cubero, como tal vez una cuarta parte del plan de estudios eran materias de psicología, o sea, desarrollo humano, psicología Ya. social, estuvo padrísima, psicopatología, creo que una se llama psicología nada más, desarrollo de la personalidad. Luego otra parte era como materias de administración, o sea, Ujú. llevamos un tronco muy similar a la E. Ya. Y las últimas materias, tal vez de los últimos, no sé, 2 semestres, eran ya de recursos humanos. O sea, taller de la entrevista, psicometría, que llamamos reclutamiento, selección, Ya. capacitación, derecho Y eso es lo que laboral. más te gusta hacer en tu trabajo. O sea, ¿cuál es la parte del día a día que te gusta hacer más? El contacto con el grupo, la capacitación, el reclutamiento, el diseñar, el hacer programas, no sé qué es lo que te puede gustar más de tu trabajo. Me gusta mucho la parte de capacitación y también por eso se enfoqué la maestría en eso. O sea, se llama tecnología Ajá. educativa mi maestría. Sí. Y el poder, o sea, en la medida de lo posible, como cuestionar y aprender, ¿no? Otra parte, o sea, de mi carrera que he disfrutado mucho es, o sea, el reclutar o sea, el contratar, o sea, esa parte como de encontrar el mejor talento y brindar una oportunidad por ahí. Fíjate que qué importante es eso, porque a nivel docencia, al menos en el sector público, no hay un reclutamiento o ¿Cómo es? un proceso de reclutamiento, según yo, Alan, solamente es el examen. Y obviamente que ese es tu pase principal, tú pasas tu examen, pero nadie yo creo que lo he preguntado, nadie te analiza,
nadie te ve, no sé si hay una entrevista previa. Creo que anteriormente sí, en una de las reformas tienes que hacer una planeación, te hacían una entrevista, subías un video o algo así, que es, imagino que un poco de lo que haces, está muy alejado, pero ¿qué falta le hace realmente el magisterio? Porque sé que en las instituciones privadas, no en todas, porque hay muchas, Patito, donde sí se hacen procesos de verdad de reclutamiento completos. Yo acabo de ser parte de un proceso de reclutamiento muy bueno, creo que te había platicado de eso. Pero, ¿qué es lo que puede afectar no tener a la gente correcta frente a grupo? Por ejemplo, en el caso de un docente, y tú como lo ves a nivel empresa, una empresa no te lo puede aceptar porque es perder dinero. Así de simple. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los maestros? Si te decía, hay mucho burnout y luego ya no quieren ser docentes y mejor me salgo, busco otra carrera, mejor me pongo a poner uñas, mejor, que no tiene nada de malo, ¿verdad? Pero empiezas a ver otras vertientes y ya no disfrutas lo que haces. ¿Cuál es la importancia de tener una buena capacitación, un buen entrenamiento para los maestros? Y si nos están viendo maestros de la SEP, pues que nos digan si pasaron por un proceso de admisión, pasaron por un proceso de selección. Creo yo nada más fue el examen. La verdad, no sé mucho de docencia. Y a lo que voy es que le presentan, que no tiene nada malo lo mismo, por el dinero, ¿sí me entiendes? Es que la promoción horizontal, me vale lo que me digan, es que la promoción vertical. Bueno, yo sé que buscan un beneficio, sé que un beneficio económico ante todo es importantísimo, pero dejan de lado a esta gente, pues la esencia de la enseñanza, que es trabajar con el alumno, trabajar. Entonces, ¿qué pasa con esto? O sea, ¿qué es lo que puede presentarse? Creo que desconozco, o sea, cuál es el proceso, ¿no? Yo digo, deja tú no hablo de los maestros si quieres, pero ¿qué pasa cuando no está la gente indicada en el puesto? O sea, si hay, digo, para el tema de docencia, y ahorita, o sea, bueno, quería como, se me vino toda esta idea primero a la mente de romantizar ciertas carreras, ¿no? Por ejemplo, el médico. El médico, doctor, doctora, que se la vive estudiando un chorro de años y se malpasan con las horas de guardias, pero es la pasión y vocación de la medicina, ¿no? Siento que pasa algo similar con la docencia. O sea, romantizar y está bien, claro, ¿no? O sea, tener un médico que pueda tener pasión, digo que mejor, y también un docente que tenga esa pasión, así como cualquier profesión, ¿no? Arquitectos, un fotógrafos. Político que tenga la vocación de... Hay políticos muy apasionados, pero nada capacitados, como hay maestros hay que tener como todo. aptitud, actitud, y no me acuerdo cuál es la otra, ¿no? Conocimientos. Y tal vez esa parte es, o sea, creo que más bien es, o sea, no sé, el mercado, la oferta-demanda de la cantidad de plazas en la docencia en México, y sabiendo que es, o sea, un trabajo pesado que entiendo que no muchas veces se da el soporte o la formación que se necesita. Me imagino que es súper complicado, o sea, hablábamos, ¿no? De la diversidad del grupo frente a ti y que no haya recursos suficientes para atender esa diversidad cuando tienes vocación y realmente quieres ayudar a todos tus alumnos y alumnas, y no se puede, o sea, porque hay una cierta capacidad de una persona, o sea, el docente frente al grupo, de atender, de escuchar, de explicar de maneras diferentes, pero al final, o sea, el cómo te evalúan tu desempeño es rígido como en muchas otras posiciones y en la industria, ¿no? Creo que mucho hacia el futuro es flexibilizar, tanto para los estudiantes como para los docentes, como son evaluados. O el tema de promociones, que sí no sabía que era eso de promociones horizontales. Hacen ya, ves que van cambiando con años, y la importancia de lo que dices, hace unos años, los maestros presentaron un examen y que decía, si no lo pasas te sacamos de grupo, o sea, no de grupo, pero entonces eso molestó. ¿Por qué me vas a sacar? Porque dudas de mis conocimientos. Y o sea, pues lo que decía, la importancia de tener, de verdad, a lo mejor de lo mejor, pero pues si fuera por eso yo creo que nos quedaríamos con pocos maestros, la verdad. Pero también es muy cierto, como dices, la falta de recursos, que realmente hay gente muy limitada en cuanto a estrategias, hay gente limitada aparte en el aula y que no hay apoyo, y que también pues vive este bullying laboral que existe, porque aquí en el podcast decimos que profe come profe. No sé si pasa en otras profesiones, pero el peor enemigo de un maestro es otro maestro. ¿Qué es lo que pasa a nivel psicología? Que no quieres ver crecer a tu compañero, que no quieres ver que haga una buena actividad con su grupo, porque luego ya vas y lo atacas o hablas de él, o no puedes ver a alguien que sobresalga. Tuvimos aquí a un director que con méritos y todo, exámenes, presentó, y a los 27 años lo convirtieron en director. Llegó y la gente de más arriba es de que, ¿tú por qué vas a hacer aquí? O sea, no. ¿Qué es lo que pasa con esa gente y qué hay en la psicología del trabajador para ser así? Hay miedo, hay... Sí, no sentir amenaza. O sea, bueno, no sé si tu estabilidad en tu propio trabajo o qué te va a topar a ti, ¿no? En cuestión, ya no me van a dar esa promoción a mí, o ya no me van a, no sé, hacer caso en ciertas peticiones que tengo.
Y algo de la edad también es bien importante. No sé cómo se dice en español, pero ageism es, o sea, todo un tema en Estados Unidos, por ejemplo, ahorita, o sea, el discriminar hacia ambos lados, o sea, a los más jóvenes y a las personas, o sea, adultas mayores en cuanto a esas expectativas o estereotipos de qué distingue a cada grupo de edad, ¿no? Y ahorita que le dijiste el de 27 años, primero pensé que tiene 27 años de experiencia y ya lo promovieron. Y 27 años de edad, luego capté que te referías a eso. No, sí existe esa discriminación por edad, pero también lo dijimos aquí, no critiques al joven porque de allá vienes y tampoco al viejo porque para allá vas. Sí. ¿No es así? Y otra cosa, o sea, en organizaciones, incluidas las escuelas, imagino, o sea, no tener claridad y porque, o sea, hay muchos factores por ahí. Si ahorita pensamos en algunos. ¿Por qué no funciona el sistema educativo público? Ay, porque a eso vas, es que a eso vas. Iba, bueno, yo creo que, la verdad. O sea, los roles, o sea, digo, no hay tantos procesos establecidos de evaluación de desempeño, de retroalimentación efectiva, continua. Claro, también. No hay muchas veces un rol de la posición, de lo que se espera para tu crecimiento, de cuál es tu path de carrera, o sea, una claridad de que si cumples ciertos objetivos puedes lograr ciertos hitos. No hay eso, o sea, ahí, digo, en empresas tal vez, o sea, multinacionales o con ciertos procesos ya más estructurados, que suelen ser las grandes empresas, hay más claridad acerca de eso. Pero hay muchas decisiones arbitrarias en pequeñas y medianas empresas en cuanto a, o sea, favoritismo, en cuanto le cae mejor a las personas y lo vamos a crecer, que no tiene de malo tener una competencia social si el puesto lo requiere. Claro. ¿no? Pero hay otros que no. O sea, hay muchas decisiones que no están suficientemente fundamentadas para brindar, o sea, un mayor crecimiento al negocio, ¿no? Sea cual sea el negocio. Y siempre, y yo creo que en México y en varios países de Latinoamérica pensamos de una manera muy colectivista en que nosotros somos ¿cómo se dice? Como el workforce, el pueblo. Como los que entraron juntos. El grupo de los que entraron juntos y nos vamos a mantener juntos y vamos a crecer juntos. Pero si uno sale y brilla o al otro le da mal, pues hay que ayudarnos, pero hay que ver por el grupo, hay que ver por los que nos quedamos juntos. Y esos son los líderes, quien ve por el grupo. ¿Sí? Quien ve por los demás, que no hay muchos. Y cuando alguien quiere tomar la iniciativa, pues también, ¿tú quién eres? Sí. O sea, ¿cuántos años tienes aquí o qué has hecho? Es la verdad. Sí. Y yo creo que pasa como docentes, pasa en muchos ámbitos laborales. Sí. Y empieza el desprestigio, los chismes, y ya esta cuestión de competencia que decimos se vuelve rivalidad o se vuelve envidia. Envidia, sí. Yo lo que iba... Perdón, sí, me gustó lo que dijiste en ese sentido de tener claro. No sé qué piensas, Alan, pero cuando un maestro, sobre todo, un docente, sobre todo en el sector público, pues yo voy a ser maestro y ya. No sé en cuántos, podría ser animarme a decir 2 de 10, decir yo sí quiero ser director y eventualmente un supervisor. Hay quien tiene muchas aptitudes y hay quien dice, aunque tengas esas aptitudes, no, yo estoy bien aquí en grupo. Y esa a lo mejor puede ser, como dices tú, eso que esté privando de saber hacia dónde va y hacia dónde jalar, porque pues yo aquí estoy, aquí está mi escritorio, tengo trabajo asegurado, nadie me lo va a quitar, me viene el bono, a veces doy clases, a veces no doy clases, me va chido unos días, otros días no, es como que tengo ganas y no hay feedback, no hay alguien que... Yo, la neta, digo, estoy hablando, no digo que en todos los casos sea así, creo que las instituciones que en verdad triunfan son estas que tienen la retroalimentación, que tienen una visión bien establecida. Sí, yo creo que, o sea, coincido y ahorita estaba pensando con esto que estabas mencionando, o sea, ahí, no sé en escuelas, ¿verdad? Seguro también pasa en sector educativo. Por ejemplo, en empresas de tecnología, ¿no? Hay personas súper enfocadas a la parte técnica que dicen, yo no quiero ser líder de equipos, o sea, para mí no me saques de mi core y la verdad mi competencia y mi fortaleza y lo que va a aportar más al negocio es que me centre en esta parte técnica, ¿no? Y hay, o sea, diferentes estructuras de crecimiento y algunas sí son, o sea, jerarquía hacia liderazgo, o sea, de ir promoviendo, no sé, a gerente y luego gerente senior y luego director y etcétera, ¿no? Pero hay otras, o sea, otras líneas de crecimiento que es ir creciendo hacia lo técnico. O sea, ahora te haces experto en esta parte técnica que tú sabes y se impulsan ambas líneas de crecimiento, entendiendo que no todas las personas quieren gestionar equipos, es bien complejo, ¿no? Entonces, no sé si eso pasa en el sector educativo. Pasa en el sentido de que entre más te especializas, una maestría, bueno, sí te retribuyen, un doctorado igual te retribuyen, e inclusive hay programas con el CONACYT que te puede financiar
y te sales de dar clase para irte a estudiar un año, etcétera, y te siguen pagando. Pero vuelves a donde mismo. Yeah. ¿Sí me entiendes? O sea, no vas a ser secretario de Educación Pública, muy seguramente, no vas a ser a la mejor. Y el trabajo de supervisor, pues ya están esos huesos, ya tomados por gente con mucho tiempo. Y entonces, pues bueno, eres un maestro con doctorado, con maestría, pero en una escuela, que no tiene nada de malo, pero vuelvo a lo mismo, te regresas. Sí. Ahora, hablas de esto de detectar talentos, porque trabajas específicamente te lo vamos a hablar ese tema, con personas con autismo, con Asperger y todo eso, pero ¿cómo detectar talentos en el salón de clases? ¿Tú qué recomendarías, por ejemplo? Yo sé que trabajas con personas adultas, sí, pero muchos de estos adultos, ya nosotros adultos traemos traumas de la infancia, por decirle una cosa, o traemos este backup de la infancia, de decir, yo soy líder por esto. O sea, ¿tú cómo puedes, uno como maestro, qué le recomendarías de qué ver en las personas, cómo poderlo apoyar para que tomen esos roles? Porque no todos se la creen. Hay alumnas muy buenas, como decías, este tipo de inteligentes, las que yo sé hacer todo, las de cálculo, pero no me pongas a dar clase porque me da flojera. Hay quien les gusta, hay los chicos de PowerPoint que pasan y dan unas presentaciones y son los que casi a veces no estudian, pero tienen una habilidad verbal magnífica. Y hay estos líderes en el salón de clase que son los que se ven en el salón de clase que son líderes, pero porque es bully, porque le tienen miedo a los demás, porque es el grandote, porque es la grandota, porque es la que pero sabe. Líder, o sea, ¿te refieres como alguien que destaca? ¿Cómo, o sea... ¿Cómo detectar esos talentos desde pequeños? Ajá. E impulsarlos. O sea, ¿qué puedes ver en una persona? O sea, ¿qué nos puedes decir? O sea, en las personas existen este tipo de características que tú como maestro puedes trabajarlas para impulsarlos. Bien, en el mundo de la neurodiversidad y, bueno, voy a hablar del autismo específicamente, muchas veces el cómo una familia, claro, es un temor bastante natural, ¿no? O sea, el qué va a ser mi hijo o mi hija cuando crezca, ¿no? Para trabajar y, o sea, el día que yo no esté, ¿no? Hay mucho esta narrativa que es pues, totalmente humana, ¿no? De una preocupación muy, muy genuina y que viene del amor, ¿no? Y sí, claro. cuando nosotros, o sea, generamos esta conversación y impulsamos, ¿no? A ver qué puede hacer pues, generación económica, ¿no? O sea, cualquier forma de, o sea, emplearse o autoempleo, es que ¿no? es desde vivir. Claro. O sea, de que la sociedad te acepte, ¿no? En un futuro. Bueno, sí, ahí son dos cosas diferentes, sí. O sea, por eso te digo, sí. como dices tú, viéndolo de una perspectiva de amor, de decir la preocupación que te puede tener, de que cómo va a vivir mi hijo, por así. Digo, claro, tiene el manto de papá, tiene el manto de mamá hasta mucho tiempo, en muchos de los casos. Sí. Pero es preocupante por eso te decía, ¿cómo podemos hacerle? O sea, ¿qué se puede trabajar? Sobre todo con niños autistas, por ejemplo. Ajá. Bueno, voy a mencionar dos que se me vienen a la mente. O sea, uno, redes de apoyo, ¿no? O sea, ahí o sea, la familia, los compañeros, amigos, la religión, los mismos apasionados de un deporte, o sea, grupos de personas, ¿no? Donde esa persona se siente identificada y donde hay pertenencia, ¿no? Hablamos mucho también o sea, más de inclusión, de convivencia y pertenencia, que para allá vamos en unos años o décadas, espero. O sea, el tener esas redes y también el identificar a tiempo las fortalezas y seguirlas impulsando. Y o sea, una pregunta que comúnmente hacemos y más cuando son edades tempranas es, o sea, ¿qué hace el niño o la niña que se le pierde el tiempo? O sea, ¿en qué se puede enfocar y le apasiona, ¿no? Y vienen, o sea, estos ejemplos súper claros como puede estar 8 horas haciendo Legos, ¿no? Sí, sí. O puede dedicarse 5 horas a ver videojuegos. O sea, bueno, jugar videojuegos, aprenderse ¿no? diálogos, aprender el almanaque. Y por ahí dale. O sea, eso donde a su mente, o sea, la tiene entretenida y apasionada y enfocada y se les va que tienen hambre, que tienen ganas de ir al baño, que ya es hora de dormir. Todo lo demás queda en segundo plano. Por ahí es un buen camino. O sea, digo, encontrar las maneras, claro, sanas, no para que haya una obsesión para nada, pero sí impulsar por ese lado, o sea, aprovechando los intereses que se tienen. Ale, ¿cómo llega un adulto autista a un sector laboral o una preparatoria? Sé que hay programas. Hiciste también estudios sobre eso específicamente de alumnos trabajando en ciertas universidades que les dieron la oportunidad de aplicar sus metodologías de investigación. ¿Cómo llega el adulto con autismo después, o no sé si tienes la oportunidad de platicar con ellos o con psicólogos? ¿Qué te cuentan de cómo vieron su infancia a la vida adulta? ¿Qué te cuentan o qué es lo que sabes de eso?
Bueno, aquí. Es muy diferente Sí. que, el Sí. niño autista que nosotros vemos en el salón de clases a la persona, al adulto con autismo. Bueno, sí, claro, sí es distinto, o sea, digo, hay temas naturales de Fisiológico, crecimiento, sí. maduración y también de cómo ha sido el sistema de soporte que se le ha brindado. Y no me refiero necesariamente a terapia, sino a comprensión y respeto, ¿no? De cómo es la persona. Pero hay un tema bien importante hablando de autismo y bueno, de otras neurodivergencias o Mm, condiciones, pues, del diagnóstico tardío. Y pasa más en mujeres, que sí. pasan desapercibidas ciertas manifestaciones o características propias de la condición porque desempeñan bien o esta palabra muy importante acerca del autismo que es el masking, el enmascaramiento y de una manera muy aprendida como los seres humanos en general, o sea, empiezas desde el masking como a copiar ciertas conductas o formas de expresión o formas de platicar, porque si te comportas genuinamente, pues hay un rechazo o hay una burla o hay bullying, Ajá. ¿no? Hay diferentes cosas. Entonces, depende mucho tal vez, Y eso pasa o más en las mujeres, ¿verdad? Me estoy acordando de una alumna que tuve. sí pasa más en las mujeres, o sea, el masking y digo, el problema aparte del masking y no ser tu versión genuina es que causa mucho estrés y ansiedad, ¿no? O sea, hay un cansancio, un desgaste natural, o sea, al final de cada día de terminar agotado o al paso de los años en que no, o sea, en que estás eh, Llegan con resentimiento, por ejemplo, te han platicado de que no, me hacían todo esto en la escuela, me bulleaban feo, no me ayudaban. bueno, digo, de las personas con las que trabajamos actualmente, bueno, es que no estoy hablando por la mayoría, Ajá, porque claro. seguramente, o sea, las personas que llegan con nosotros han tenido ciertas, o sea, redes de soporte, formación, acompañamiento, terapia, psicólogos, psiquiatras, o sea, em, para estar donde están. Pero nunca he escuchado que lo hagan con resentimiento, pero sí con, pues, decepción o dolor en que no fueron comprendidos o aceptados, ¿no? Y eso, pues pasa no solo con el autismo, ¿no? O sea, con otras condiciones de vida o discapacidades, ¿no? Cuando dices neurodivergentes, ¿te refieres a cuáles términos específicamente? Bueno, aquí hay un movimiento. Ajá. Voy a entrar en una parte tal vez un poquito más teórica. Em, es un término relativamente reciente que nació en los 90, la neurodiversidad, y habla, o sea, de la variabilidad de los cerebros, ¿no? O sea, es el naturalizar que todos tenemos cerebros diferentes, lo cual, o Ok. sea, nos hace pensar diferentes, procesar diferentes y responder al entorno de una manera distinta, ¿no? Entonces es aceptar que todos pensamos diferente, que todos tenemos una neurología distinta. Ahí parte el concepto en los 90 y se hablan de estos como perfiles. Se dividen de alguna forma o clasifican en dos, los perfiles neurodivergentes y neurotípicos. Ándale, Hablando de, neurotípicos. de neurotípicos serían como los que hablábamos en la curva de la campana, ¿no? O sea, los que están en medio. Hablar normal, pero en O la sea, ya parte no puedo decirle estadística. inteligente a nadie, Le. Hay Ya no diferentes puedo tipos de decirle tipo de inteligencia. inteligente. O sea, las mamás dicen, dígame, mi hijo es inteligente. Mi hijo es inteligente. Es lo que dicen las mamás, güey. Digo, bien, pues es como esto, Sí. es esta parte de amor. Pero tú dices, vamos a aprender esto. Nosotros como docentes también queremos aprender. Es malo decir inteligentes. Es bueno decir neurodivergente. Es bueno decir estándar. Que no es qué es el deber ser, sino que qué es lo que dice la teoría de eso. Digo, de inteligencia, pues hay diferentes tipos, ¿no? Porque ahí se puede medir. Sí, Hay un bueno, test de inteligencia. ajá, pero no miden todas las inteligencias. Ajá. Y yo creo que hay un campo todavía más, un abanico mucho más diverso de la inteligencia que todavía no descubrimos, opinión personal, ¿no? Em, pero tal vez el etiquetar como inteligente, medio inteligente, o sea, acota mucho la capacidad de una persona, en mi opinión. Apto, capaz, hábil. ¿Cómo No, pero crees qué hablar de, o sea, adjetivo? sí, habilidades Hay o alumnos competencias, hábiles, hay alumnos pero ¿para qué? competentes Hay que para las especificar. matemáticas. Ahí está, Ay, pero es que ahí mi está. alumno bueno, sí, es claro que en una descripción cualitativa, pues claro que obviamente este alumno tiene potencial para las matemáticas, se le Ajá, da el cálculo mental, le hace falta fortalecer el idioma inglés, etcétera. sí. Digo, sí se puede hacer. No estamos preparados, o sea, yo hablo por mí, obviamente, digo, trabajo en una muy buena institución, pero sé que el grueso del país y de los chicos con autismo, con hiperactividad, con Asperger, o sea, no hay esa red de apoyo ni en la escuela, no hay diagnósticos ni en la casa, no hay dinero para llevarlos con un psiquiatra. El sistema público no es o sea, sí es bueno, pero no es lo mejor o no es el más accesible Sí. aquí en nuestro país.
Y podemos hablar también de un privilegio en esta cuestión de estas personas, digo, con nosotros de neurodivergencia, pero más específicamente con el trastorno autista, Sí, todo eso. sí, Sí hay me privilegios. acordé súper bien de Jerry, Ajá. bueno, un chavo que colabora con nosotros en un, o sea, bueno, como panel que estábamos haciendo y hablábamos justo de que es un privilegio las oportunidades laborales y él nos cayó a todos diciendo, es un derecho. Todo esto es un derecho, estamos hablando de derechos, o sea, por Constitución y derechos universales y la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, tenemos derecho a acceder a una educación de calidad, a un sistema de salud de calidad, a tener un trabajo, a recibir adecuaciones o ajustes razonables, son derechos, ¿no? Y es una conversación que luego en grupos de Facebook ahí me meto, ¿no? De mamás, papás, docentes de personas autistas y muchos, o sea, como en niñez. Eh, que pasa mucho y tú, más bien que tienes Ujú. experiencia en escuelas, que les niegan el acceso a admisión, ¿no? Porque no Sí. podemos darle el soporte que necesita la persona, el niño o la niña. Y es bien duro porque es, yo creo, de las mayores problemáticas que escucho. Es sumamente recurrente esa exigencia de decir, oye, mi hijo tiene un derecho, mi hija tiene un derecho a estar en esa escuela. Y si no tienes la capacidad o los conocimientos, aprende, o aprendemos, o te enseño, o encontramos las formas, pero claro, del dicho al hecho hay un trecho, y sé que lo que hablamos hace ratito, ¿no? O sea, la capacidad de un docente también, digo, no quiero decir limitado como en, o sea, algo negativo, sino No, está bien no se dicho. puede hacer todo por todos. O sea, Ajá. o sea, esto de la educación inclusiva para mí, en lo personal también se me hace bien complejo pensar en un ambiente Utópico. totalmente, ajá. O sea, digo, creo que sería posible con un grupo súper reducido. Sí. A mí me ha causado estrés. Yo trabajo con alumnos con síndrome Down, trabajo con alumnos con autismo, con alumnos con hiperactividad. O sea, es muy complicado. Me acuerdo un caso de una chica con síndrome Down, muy buena para el taekwondo. Le echaba muchas ganas. Quería también ella, bueno, mi percepción no se veía diferente, obviamente. Ujú. Porque seamos honestos, de niño pues ves diferencias y eres cruel a veces. No digo que Ajá. tú, o no digo que yo fui, pero si la niñez, la gente es así, de que te Sí. ve diferente y te hace a un lado y te aparta. A mí me da mucho sentimiento no poder trabajar con esta niña. Más que yo quería y no le entraba de no me daba, no que si tiene paciencia tenía, tiempo tenía, recursos quizás sí tenía algunos, pero cómo llegarle, cómo decir y no poder verbalizar ciertas cosas y no poder hacer. Entonces, si es una cuestión muy difícil es que vivimos, son realidades. No sé si esté correcto el término y no sé qué piensas de esta de decir educación especial. Es bueno decir educación especial porque hay departamentos, Alan, de educación especial donde van y sacan a los chicos de grupo para trabajar con ellos cierto tiempo, estar creando esta estrella, ¿verdad? Lo dijo Estrella. Que van con los y hacen buena labor, tipo, o sea, se Sí. agradece porque dice, ya le quitamos la carga al maestro, entiéndase por carga, Sí, como lo dices tú, sin entiendo. ser forma despectiva, porque obviamente siendo maestro lo vas a recibir, una persona con sentimientos y capacitado, pues lo recibes y tratas de echarle ganas, pero es bueno, es bien empleado el término educación especial La verdad no para estoy ti. segura. No sé qué pienses o tú cómo lo No, dirías. siento Sí. que no, Una propuesta. pero no estoy segura. O sea, imagino que el término lleva años, o sea, usándose en nuestro país, al menos en el Ujú. sistema de educación. Em, Parte yo creo, o sea, me imagino, no puedo hilar ciertas ideas en que tiene que ver con el término que antes usaban, ¿no? De capacidades especiales o capacidades Ajá, diferentes, ándale. hablar de discapacidad. No sé Ya si todo va eso por está mal ahí. dicho. Pues Capacidad diferente. sí, no, porque todos tenemos capacidades diferentes. Mm. Todas y todos tenemos capacidades diferentes. Yo creo que, bueno, la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad habla del persona con discapacidad, aunque en ciertos países hay como, está habiendo un cambio en el lenguaje bien importante en todo el mundo de discapacidad y también del autismo. Yo creo que especialmente, o sea, la comunidad autista está siendo cada vez más portavoz y activista en cuanto a su condición y hablar, o sea, las mismas personas por su condición. Y está evolucionando mucho. Hay, o sea, hasta ideas bien contrarias de cómo referirse, o sea, hablando del lenguaje, ¿no? Y sé que estamos en esa generación y nos toca, o sea, nos toca tener esas conversaciones incómodas de a ver qué sí, qué no es género, qué sí, qué no es sexo, qué sí y qué no es una condición, un trastorno, una discapacidad,
somos esa generación y hay que, me parece, en opinión personal, Acuñarlo. hay que asumirlo. O sea, nos tocan y a cada generación les ha tocado como diferentes temas sociales. Creo que a nosotros nos toca hablar del lenguaje y de respetar, de redefinir, de llegar a consensos, pero va a seguir evolucionando para mí. Muchos compañeros, Ajá, a ver. muchos compañeros y amigos están en desacuerdo en cuanto al lenguaje inclusivo. No sé qué tan invasivo veas en que yo, siendo una autoridad frente a grupo, teniendo niños de 10, 12 años, supongamos, o 8, 7, en los cuales si yo les digo que la Tierra es plana, por ejemplo, usted está diciendo y me van a creer. Por poner un ejemplo muy burdo, que tener la capacidad de poderles hablar con este lenguaje inclusivo y que puedas distorsionar muchas de sus creencias que vienen desde casa. Ajá. Y decir, no, mijo, y usted es niño, no es niñe, usted es esto, y tenerlo, encuadrarlo en ciertos aspectos. ¿Qué es el daño que se le está haciendo a la sociedad cuando hay gente que le saca esos temas, que tiene conocimiento de esos temas? Yo, por ejemplo, si me llegas a preguntar algo de sexualidad, por así decirlo, a veces lo sé con mis palabras. Ajá. Una niña me preguntó, teacher, ¿usted se duerme viendo a su esposa? O sea, cosas de ese tipo de... Con una... pues inocencia, inocencia, claro. ¿No? Y, pues sí, o sea, a veces, viendo hacia arriba, ¿no? Pero pues tienen este derecho de querer aprender, claro. y de no limitarlos. Hay niños que son muy pequeños, y me ha tocado, creo que hubo un chico que fue a la Cámara de Diputados, no sé si fue aquí en Estados Unidos, estoy para el perro en ese sentido, pero que se declaraba él mujer, a pesar de que él era hombre, y se estalló en redes sociales de que tú eres hombre, o sea, ¿por qué le están haciendo ese daño de que es un niño, es un varón, y él se siente mujer, y quién lo dejó y por qué lo permiten? Tema complejo. ¿Cuál es tu opinión de eso? O sea, porque también nosotros tenemos ese poder, o sea, de reprimir, entiéndase por reprimir, de decir, no, esto es mal, hijo, o no, dile a tu papá que no, o sea, también estás evadiendo. ¿Qué es lo que se puede hacer? Yo cuando son temas así complejos y aquí, o sea, digo, me refiero a la complejidad porque cada quien en el salón de clases tiene una familia y tiene unos valores y una religión y costumbres y tradiciones tal vez distintas o tal vez similares, ¿no? Yo creo que hay que hablar de respeto, hay que hablar de aceptación, de valoración, de que sí existe diversidad y ya, bueno, temas, o sea, creo que ya de identidad de género, o sea, respetar esa opinión, o sea, no rechazar o no discriminar como tal, ¿no? En que alguien quiera, o sea, compartir que se siente de una manera en que heteronormativamente o socialmente, ajá, claro. No está aceptado tanto. Pero sí, la verdad es que desconozco, o sea, edades tan tempranas, cómo es esa gestión. En cuanto al acompañamiento que se da, o sea, cuando hay tal vez ya, o sea, como que decisiones más serias, ¿no? O sea, o permanentes en cuanto a la identidad de género o el cambio de sexo, o sea, la verdad, en edades tempranas no sé muy bien cómo se maneja. Pero es que es complicadísimo. O sea, a lo que iba es esto, tienes el poder para distorsionarle todo lo que él piensa, todo lo que él siente. Tienes el poder para empoderarlo. Y si lo empoderas, hablamos la semana pasada ya cuando detrás de cámaras de que este niño que se vistió de Juan Gabriel, ajá, y que pues date, mijo, si te crees Juan Gabriel. y los ademanes, pero mucha gente en redes sociales criticó a este niño. ¿Por qué lo dejan que haga eso? ¿Por qué lo dejan que actúe así? Sí, la verdad, estamos en un país muy retrógrado en ese aspecto y que no sé si es el adjetivo correcto, pero estamos en un país muy atrasado. Quizás si estuviéramos en Europa y dijeron, fuera la sensación. Pero estamos en México y ese niño posiblemente sea bulleado y posiblemente sea exhibido. Pero nos toca a nosotros como adultos impedir que haya esa discriminación. O sea, no le está haciendo nada de daño al niño en que baile como Juan Gabriel. ¿A quién le está haciendo daño? O sea, ¿a quién? Está chido. A mí sí me gustó el video. O sea, no me afectó. Yo no lo digo que... Pero sí hay mucha gente que ¿por qué? Bueno, creo, o sea, cuando son temas así, y si fuera mi caso, o sea, como, no sé, docente frente al grupo, es centrar la conversación en el respeto y en la diversidad, que es una realidad por donde quiera que lo veas. O sea, hay diversidad en los animales, en los tipos de árboles, hay diversidad en los climas, o sea, hay diversidad
en cómo tú te identificas, en a quién quieres, en cómo te expresas, cómo te vistes, cómo hablas, cualquier cosa. O sea, creo que hay que hablar más del respeto, aceptación, valoración de la diversidad y lo que aporta cada elemento a una comunidad más rica. O sea, en lo que cada quien puede aportar desde su versión más genuina. ¿Por qué, Ale, sientes tú que se va más la inclusión al lado de esta de la sexualidad que a una inclusión que lo que hablábamos ahorita con personas neurodivergentes, con personas, bueno, a final de cuentas todos somos diferentes, eh, pero ¿por qué se tiene esta creencia o esa tendencia a irse a la inclusión es esto, que lo aceptes por su sexo? Y cuando pues lastimosamente dejas pasar cosas también muy importantísimas como esas cuestiones del Asperger o del autismo dentro del salón de clases y se va el foco actual, lo que se ve en redes sociales, a la inclusión de género y no a esta inclusión de la neurodivergencia. ¿Qué es que estamos haciendo mal o realmente está mal encaminado o está bien, está abriendo punta o por qué? ¿Qué es lo que piensas de eso? Yo creo que son... Tú porque trabajas con chicos, con personas que han batallado bastante para ser incluidas. Si no fuera por tu empresa que viene de Dinamarca, no es tu empresa, pero, no, o sea, por la empresa donde trabajas, pues, para decirlo de forma correcta, pues esos chicos, quién sabe qué estuvieran haciendo. O sea, muy pocas empresas les abrían las puertas, no hay inclusión. A ver, sí, ahí es una de las comunidades con más altas tasas de desempleo y subempleo, que también para allá iba. Estoy pensando, o sea, las personas con las que ahorita trabajo, las personas autistas con las que trabajo, tal vez no estarían desempleadas, pero estarían subempleadas. O sea, me refiero a en un empleo o en un estilo de trabajo que va por mucho menor de sus capacidades. Y lo que hablamos, o sea, también se centra mucho y da pie, o sea, este desempleo es, o sea, las barreras antes de, ¿no? O sea, una parte sí es, o sea, lo emocional, la escuela y las credenciales, ¿no? O sea, se hace un ciclo vicioso claramente en que si una persona no obtiene un trabajo a la edad que debería, ya tiene una brecha de empleo para cuando quiera acceder a un nuevo empleo, no ha trabajado, ¿no? Entonces, eso pasa también con dificultades para acceder a estudios universitarios o tener una carrera trunca porque fueron en los factores en cuanto a funciones ejecutivas, en cuanto a ansiedad, en cuanto a falta de soporte, falta de adecuaciones que los hicieron abandonar la carrera y a la hora de llegar a un reclutador, ¿no? Diferentes 100 CVs dice, pues descartado, ¿no? O sea, porque no tiene las credenciales académicas y no hay un trabajo. Qué triste. Y eso trabajando mucho con las empresas, o sea, el ver las competencias más allá de esas credenciales. Me acuerdo de un alumno, Ale, ojalá que, no sé si le llegue este clip, lo sufrí mucho porque no supe cómo trabajar con él, porque aparte yo tenía 22 años y era nuevo como docente y lloraba mucho en el salón, se estresaba por el ruido y bueno, tuvieron que sacarlo lastimosamente, ¿verdad? Volvemos a lo mismo, pues quizás a lo mejor ganas hay, pero pues recursos, conocimiento, estamos limitados. Yo estaba muy limitado. Y luego me entero, ya es que Adrián Marcelo hizo un episodio donde tienen una tipo, hacen desayunos y tienen amor, se llama Amor, algo así se llama una cafetería. Una cafetería y donde tienen estos chicos trabajando. Uno de ellos, esos chicos, David, fue mi alumno y él súper buena memoria. Y como dices tú, o sea, te dice, ¿qué va a hacer en mayo del 2024 ese día? Pues va a ser lunes. O sea, te saca cálculos así. Hablas de ese subempleo. Una persona como esas, una persona como David, por ejemplo, ¿dónde, por ejemplo, podría caer en tu empresa? Si tiene una memoria, dices tú, güey, sabe demasiado. Obviamente con su capacitación y que obviamente pasó a la mejor por escuela. No lo sé, desconozco. Ojalá que sí. Pero ¿qué puede llegar a ser en una empresa, por ejemplo? Número 1, preguntarle qué le interesa. ¿Qué tipo de trabajo le gusta? ¿Qué industria le llama la atención? O sea, tiene que haber un factor de motivación importante. O sea, porque va a ser complejo para la persona y para la empresa. O sea, va a ser un proceso un proceso en todos los sentidos, ¿no? De aprendizaje, de adaptación. Ahí, o sea, la forma en que trabajamos nosotros es de manera paralela, ¿no? Hay una parte de capacitación y de desarrollo de competencias de la persona y no para que se comporte de una manera neurotípica o esperada, pero hay ciertas habilidades que son sí importantes de desarrollar, ¿no? O sea, cómo dar una retroalimentación asertiva, cómo gestionar su tiempo de mejor manera, cómo estructurar en pasos una tarea compleja, un proyecto que se les da en el trabajo.
y la parte paralela con los managers o sistemas de soporte que trabajamos en las empresas, y sería algo similar también con las y los docentes, o sea, trabajar en esas adecuaciones que dependen, o sea, son personalizadas, no a cada persona incluida, contratada, pero que parte, o sea, mucho es, o sea, de la comprensión, ¿no? Y de la paciencia y de la flexibilidad. Hay muchas cosas que sí tenemos capacidad, o sea, recordar que somos seres humanos y claro, vivimos en un mundo o negocios muy ágiles, ¿no? En cuestión de la productividad, de hay que generar Voraz. utilidades, pero lo que pasa mucho en personas autistas es que tal vez, o sea, ese periodo de aprendizaje de adaptación es un poquito más largo que una persona neurotípica, pero, o sea, esa productividad, esa retención que se va a dar, el manejo de información sensible, ético, va a ser responsable, o sea, puede sobrepasar tal vez a un empleado o una empleada neurotípica. Óyele, pero siendo honestos, en tu empresa lo saben y sientes tú que los tratan, bueno, obviamente, no sé si voy a decir lo correcto, o sea, obviamente a todos se les debe tratar por igual. Ajá. Se les trata por igual, si se equivocan se les debe de corregir. Obviamente es Claro. como todo, con respeto, nadie se le va a regañar ni tratar feo. Pero yo, si yo fuera empleado, por ejemplo, yo soy maestro, Ajá. tengo mi alumno, sé que le tengo que dar más atención, sé que tengo que ser más paciente, tú me lo acabas de decir, sé que tengo que adecuar. Ajá. Yo lo sé, yo lo entiendo. Tu empresa lo entiende, Ya sé para pero dónde luego vas. hay esferas que no lo Sí. entienden. Eso nos pasó ahorita con un proyecto el año pasado, que los compañeras de trabajo de esta persona pues sentían que eran privilegios, ¿no? Ajá, eso es lo que te decía. Se llaman ajustes razonables, son un derecho, y es bien importante, o sea, marcar esa diferencia, porque un ajuste razonable no es un privilegio. O sea, al final también son cosas como de justicia, de equidad, de accesibilidad, o sea, es la manera en que esta persona va a acceder y participar en igualdad de condiciones que tú, pero no es que tenga un privilegio. Ajá, claro. Porque existe el miedo, y aquí tuvimos a Janet. Ojalá que nos esté viendo y si no le hago llegar este clip, sé que en muchas madres de familia, padres de familia, está el miedo, mi hijo va a poder trabajar. Ajá. Y lo hablamos ahorita un poquito de eso. ¿Dónde va a estar o quién se va a hacer cargo de él? Obviamente va a sufrir, es un trabajo triple para las madres de familia hoy en día, esa red de apoyo que hablamos. Sí. Sí hay esperanza, sí hay, desde tu perspectiva, ¿qué es lo que debería hacer alguien, por ejemplo, una mamá, que es el que se va a quedar con el chico, su secundaria, lo sueltan los maestros, quizás estuvo en un buen colegio y lo apoyaron bastante, sigue en la secundaria, lo siguieron apoyando, llega a la prepa, donde a lo mejor la UDEM, el TEC les da la oportunidad de adecuar ciertas cosas, pero si no es ahí, no sé si la Autónoma de Nuevo León debe de tener algunos programas ya. Sí. Ahí sí hay cierta esperanza, sí hay un camino. ¿Cuál sería ese camino que le recomendarías tú a esas personas, digo, desde tu punto de vista? Porque tú hablas tú ya recibes al trabajador. Bueno, no lo recibes, tú lo detectas, tú lo fogueas, tú lo capacitas. Pero ¿cuál fue ese camino previo que debe seguir alguien para que le digas a la gente que sí, pues sí hay esperanza o no hay esperanza, no sé? No sé, esperanza. Esperanza en el sentido vaya, sí hay oportunidades, pues. Sí, pero depende de ti, de mí, de nosotros como sociedad. La neta, no sé si suena muy romántico, pero sí, para mí es un cambio social de aceptar y valorar la diversidad y respetar más al otro de manera general, o sea, desde su individualidad, ¿no? Y tal vez se comporte, hable, se mueva de manera diferente, pero, o sea, no es ni más ni menos que yo, ¿no? Y también hay un trabajo que, o sea, bueno, claramente los proyectos que tenemos no trabajamos con el universo de posiciones en el universo de empresas, sí tenemos mucho cuidado con las posiciones con las que trabajamos y con los equipos de trabajo con los que vamos a colaborar en cuestión de que haya un encaje con la posición. Me refiero a las competencias que hay, por ejemplo, si es una posición que tiene muchos cambios, muchos imprevistos, pues tal vez no sea lo mejor para una persona autista. Si el entorno es sumamente ruidoso, cambiante, tampoco tal vez, digo, dependiendo del perfil sensorial de cada persona, ¿no? Pero tal vez no sea un ambiente en primer momento amigable para, o sea, realmente ser incluyente y accesible, ¿no? Para una persona autista. Entonces, sí tenemos que tener mucho cuidado en dónde trabajamos, porque es una responsabilidad también, o sea, el poder hacer un proyecto de inclusión y que se contrate una persona que al final no va a estar cómoda, tampoco es la idea, o sea, de tenerlo sufriendo en un trabajo, ¿no? O sea, digo, si hay una
una brecha de desempleo y subempleo, pero no va a ser nunca esa idea. Si hay oportunidad, por ejemplo, en tu empresa, en donde trabajas. Gracias. Sí le podemos decir, ¿no? Se llama... Sí, ojalá que sí. La verdad que sí, tiene muchas ideas. Especialisterne. Especialisterne, perdón por mi danés, no es muy bueno. Es danés, sí. Sí leíale. Sí. ¿Verdad que sí? Sí leí, se estudió. Oye, hay oportunidad, pues para a lo mejor nos están viendo y que digas tú a dónde marcan, no es comercial, pero que no era la idea, pero pues ahora que estás hablando de eso, sí. ¿Dónde pueden mandar un correo si tienen un niño con un joven con autismo? ¿A partir de cuántos de edad más o menos? 18. Trabajamos con personas mayores de edad nada más. Si hay algún joven con autismo, con hiperactividad, sí. Puede hablar, pues, se puede acercar, tienen que tener ciertos estudios, por ejemplo, ¿qué es lo que buscan? Depende del proyecto, o sea, del cliente, la empresa con la que estemos trabajando en estos proyectos de inclusión. ¿Todos aquí en México? En Latinoamérica. Nosotros trabajamos en Latinoamérica. Hacemos los proyectos, pues la mayoría son híbridos o, bueno, trabajo virtual, ¿no? O muchas partes como del proceso de capacitación. Pero se me fue la pregunta. De cómo le puede hacer alguien para, hacer alguien para entrar a una empresa así como Especialisterne. Está bien, es un nombre complejo. Ok. Bueno, sí, o sea, pueden buscarlo en internet. La verdad es que afortunadamente... ¿Vale? Ajá, vaya, estaba nomás diciendo el nombre. Especialisterne.com. Pero si buscan, la verdad, afortunadamente sale rápido en la búsqueda de Google. O sea, trabajos para personas autistas, salimos. Y hay proyectos de formación, de empleo. Aquí tenemos, sí, un reto, la verdad, que no siempre tenemos proyectos en cola, ¿no? O sea, como pasando en el momento. Y esto son proyectos que son financiados por las empresas. O sea, las personas autistas no pagan por participar en ninguna formación ni en todo el proceso de coaching que damos. Son sesiones semanales que después vamos espaciando por 6 meses, un año. No se paga nada, la empresa es la que paga toda la parte del proyecto. Y se me volvió a ir el hilo. Entonces, sí pueden entrar, si hay oportunidad aquí en México para... Sí, perdón, ya me acordé qué quería decir. Que tenemos, bueno, con una colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo, creamos 3 cursos, que son, o sea, videos de nosotros o equipo de coaches formando. Uno es de orientación vocacional, que está súper bien para personas en edad empleable, ¿no? O sea, por ahí de preparatoria o que ya sean... O sea, mayores de edad, que tengan o no estudios, pueden tomar este curso. Tenemos otro de gestión documental, que aquí en México no se habla mucho de eso. Bueno, trabajamos de la mano con especialistas en España para prácticamente todos nuestros proyectos. ¿Archivos, cuestión de archivo? Ajá, puede ser físicos o digitales. Y un tercer curso de testing, que en testing, bueno, hubo mucho encaje, o bueno, hay mucha investigación, más bien, acerca de ciertas capacidades o características de personas autistas que encajan muy bien para este tipo de tareas de testing, o sea, acerca de la atención al detalle o, por ejemplo, tareas repetitivas, pero bueno, el abanico del espectro autista es amplísimo y los intereses son amplísimos, ¿no? Pero bueno, hay mucho trabajo que hemos hecho con posiciones de testing desde que inició Especialisterne hace 20 años. Este año cumplimos 20. ¿Hay preguntas o algo, Lano? Si no, yo les sigo, aquí también tengo varias. No, estaban hablando, los comentarios se quedaron en lo de la reforma de Peña Nieto. No, es que es una parte muy buena, no todos se animan, y sé que va a ser de mucho contenido lo que estamos hablando el día de hoy. También trabajas con digo, para darle un poquito de eso y darle un cierre, personas con hiperactividad, porque luego dicen muchos, es que soy hiperactivo y yo tengo hiperactividad y hay personas que se autodiagnostican ya grandes, ya estás peludo, güey, ponte a hacer algo, la verdad. Yo he trabajado con personas con hiperactividad, es muy difícil, muy. Y te llegan a veces, pues, o sea, te colman la paciencia porque no puedes tenerlos una y otra, ya acabé esto, ya lo hice. Así obviamente llegan contigo ya con un diagnóstico. Por ejemplo, una persona con hiperactividad, ¿qué es lo que puede llegar a ser? Digo, de los proyectos en los que hemos trabajado, tenemos más experiencia trabajando con personas autistas, pero bueno, hace unos años también abrimos al abanico de la neurodivergencia y trabajamos con personas con TDA. O sea, es que es muy diverso el espectro, o sea, de cualquier condición, la verdad. Y hay muchas formas en que se representan. La verdad también, o sea, van cambiando estos comportamientos por el ambiente, por aprendizaje, por terapia, buena y mala,
que hay una mayor adaptación, ¿no? A ciertos entornos, pero el riesgo que se corre es que sea enmascaramiento, ¿no? O sea, que no se interpreten, o sea, no se encuentre la raíz de por qué están habiendo estas manifestaciones. Y, o sea, en cuanto, por ejemplo, este ejemplo, ¿no? De la persona hiperactiva, o sea, me imagino como en cuanto al movimiento, hay una raíz y también es, o sea, en cuanto a regulación, o sea, el cuerpo necesita más estímulos, ¿no? Y por eso es que su cerebro indica al cuerpo que hay que moverse, o sea, no es porque quiera distraer a los demás o porque esté haciendo el payasito ni nada, ¿no? Digo, claro, cuando hay un diagnóstico, porque también hay después... Hablaba con una psicóloga, no hay este filtro para poder decir, me detengo, me voy. O sea, no tienen ese filtro para poder regular las emociones que están sintiendo. Yo hablaba también por las personas que dicen, es que se me olvidaron las llaves y luego empecé a hacer esto. Estaba así, porque he visto hasta TikToks de que estoy aquí en la computadora, luego después me acordé que tengo el huevo ya en la estufa. Sí. Esa es una persona, o sea, yo digo, no sé si sea falta de atención, por eso decía, son personas que también hay distraídos. Sí, hay, o sea, bueno, 3 perfiles, el inatento, el hiperactivo impulsivo y el combinado. Son las 3 manifestaciones como tipos del TDA. Se manifiesta también de alguna forma, y yo creo que también por lo aprendido, tanto distinto en hombres y en mujeres, así como el autismo, pero bueno, vamos a entrar ahí en otro tema para otra conversación. Y las mujeres, por ejemplo, tienen más este perfil, o sea, hay una mayoría en las investigaciones del perfil inatento y por eso también pasan más desapercibidas porque no, o sea, los ojos del docente tal vez no causan un problema, pero es más común en niños el perfil de hiperactividad e impulsividad que está distrayendo, interrumpiendo la clase tal vez, ¿no? O sea, así es como se ve conductualmente, ¿no? O se interpretan estas manifestaciones de su propia condición. Ya es más común, raza. Dije que no iba a decir raza. Pero raza. Ya no es común, gente. Chavos. Ya es más común en las escuelas ver chicos con todo este tipo de neurodivergencias, lo dices en tu paper. Obviamente está sustentado. Tenemos ya que empezar a movernos y trabajar, investigar mucho. Es nuestra responsabilidad. Sí. O sea, es algo que ya tiene que ser implícito, debe de verse en las materias. En la psicología, pues cuando eres maestro, empiezas a estudiar psicología, desarrollo humano. Poco se toca a veces el tema del autismo, pero pues como dices tú, son esos docentes especializados, esos semidioses a veces que deciden así trabajar en cierto rubro, pero pues lastimosamente que dejan de trabajar porque no son bien remunerados, porque pues no hay los recursos, porque es un gobierno que se queda no sé, puede ser. Perdón la interrupción, pero o sea, lo que dices es muy real y está, o sea, en los números de prevalencia es impresionante, o sea, cómo ha ido creciendo, o sea, a nivel de más comunicación, o sea, más información, ¿no? Del tema, menos tabú y naturalmente porque, o sea, la población va creciendo. La última prevalencia calculada en Estados Unidos es de 1 en 36 para el autismo, que es como el 2.7% de la población, pero bueno, creo que datos de la ONU hablan de la 1, pero bueno, 1, 2%, 3% de la población de todos modos es representativo y del TDA es como el 5%. Yo ahorita mientras estábamos diciendo eso y yo acordándome de así de muchos alumnos que he tenido y que tuve, platicando nos da coaching una doctora que se llama Margarita Ramos, también es una psicóloga, una doctora psicóloga, pues, que decíamos, nos regañaba, es que ustedes creen, estando en un salón de 25, que tienen como a 6 con TDA, o sea, no son 6, o sea, sí hay uno. Sí hay gente, sí hay alumnos que tienen ciertos rasgos, pero no están diagnosticados. O sea, para que exista un diagnóstico es psicólogo, obviamente, un neuro, psiquiatra. O sea, tiene que haber diferentes partes para luego tener un buen diagnóstico completo. Porque si no, yo como maestro o muchos como maestros, no, hombre, tiene hiperactividad. No, hombre, no pone atención, o camina de puntitas, o esta persona, bueno, hay rasgos que sí no se pueden ocultar. Pero decía, es que es imposible, maestros. No tienes un salón con 7 alumnos con autismo, ni con Asperger, o sea, ni con hiperactividad. Tienes un salón con 1 a lo mucho, si te toca. O pudiera ser coincidencia. Puede ser coincidencia, pero bueno, sí. Estadísticamente sería improbable, ¿sí? Estadísticamente sí. Pero, o sea, para esas... Estadísticamente es probable porque es 1 de 36, dijiste. Sí, es 1 en 36 la prevalencia calculada en Estados Unidos, la última. O sea, creo que sí vale la pena canalizar, ¿no? Informar claro. y bueno, si hay cierta información que tiene el docente para canalizar porque hay una alerta, una característica que llama la atención, no tiene nada de malo canalizar, ¿no?
Pero sí el riesgo, por ejemplo, ahorita decías de TikTok, estos TikToks como muy Sí, ya cómicos. todos tienen TDA. Hay un riesgo también, o sea, digo, creo que tiene pros y contras, ¿no? Una parte bien importante de quitar el tabú, de normalizar, de crear concientización en qué tipo de características pueden, o sea, ser ejemplos de la condición y que las personas se sientan identificadas, pero un contra es normalizarlo, ¿no? Al final hay un diagnóstico de por medio, todavía en nuestra sociedad que hay diagnósticos clínicos y seguramente van a seguir habiendo porque hay necesidades que sanar, no solo la persona, sino como sociedad, ¿no? Hay una brecha en que tenemos que apoyar tal vez un poco más en ciertas cosas que no estamos acostumbrados. Pero creo que para eso va, o sea, esa evolución deberíamos de tener como especie en mi optimismo, o sea, el comprender más esa diversidad. Bueno, yo creo que sí, ese es un gran mensaje para todos como docentes, es una gran responsabilidad también. Que sepas, tú como docente que estás estudiando, normalista o licenciado, Los que planes de te estudio. vas a topar con eso. Hay que actualizar hay planes de sí, estudio sí, sí. de nosotros. Ajá, claro, claro. Y digo, obviamente, y también uno ya que terminó de estudiar, que tienes que seguirte preparando, Claro. porque todo sigue cambiando y es un mundo nuevo, no literalmente, pero sí donde están abriendo muchas brechas y que sepas a lo que te vas a enfrentar y que sepas de verdad que es un compromiso total y que dinero no va a haber en un principio, pero es lo bueno de especializarse, es lo bueno de también destacar en tu labor, en cualquier sistema que trabajes. Ya por último, Ale, a mí me gustó mucho esa parte de la empresa. Pero ¿puedo comentar algo Sí, antes sí, de sí, dale, cerrar? dale. Y ahorita comenta eso, y si quieres, porfa, y que te vuelvas a sentar el gol de que busquen, que se haya oportunidades. Eso Ok. está padre. En cuanto a la formación, ¿no? O sea, creo que, o sea, es bien importante, ¿no? Como en acciones a tomar en cuenta, o sea, actualizar propios planes de estudio de, o sea, personas que estudian pedagogía en mi carrera, no recuerdo que me hayan mencionado nada de esto en temas de RH, que es, si hay un problema de desempleo y subempleo, pasa por nuestro filtro. Claro. Y yo no aprendí de eso. Y creo que, o sea, esa parte de formación de personas que toman decisiones y al final impacta muchísimas profesiones también. O sea, el sistema de salud, hace falta mucha formación actualizada en cuanto a neurodiversidad, muchísima. Em, Digo, a docencia también. O sea, hay muchas áreas donde falta más formación, pero que sí se puede hacer, claro, de manera de formación continua, pero también dentro de sus propias preparaciones académicas. Y se me volvió a ir el hilo. Es que no dije, pero tengo De los TDA. planes. Ajá, sí, sí, dale, dale. Yo tengo TDA. Ok. Sí, por eso se me va el avión a veces. Pero. Ya. O sea, tú no eres la de los TikToks. Sí, No. es que sí me llamó la No, sí, atención ese diagnosticado. TikTok, ese TikTok del cerebrito que está así la persona y de repente está haciendo una cosa y No, se va y se sí, levanta. sí pasa. Que Sí no te has es. levantado No, pero sí a me grabar. diagnosticaron. Oye, ¿y desde cuándo? Por la tesis. Cuando estaba haciendo la tesis de la No maestría. manches, Sí, me sobrepasó. Y estaba yendo a terapia psicológica y me canalizaron. Y sí, o sea, pero me dio una curiosidad muy, o sea, para nada fue negativa. Ya estaba aprendiendo Claro. todo el tema de diversidad y dije como, ¿qué tengo? Bueno, es que por eso he preguntado ahorita, o sea, si hay muchos adultos que ahorita dicen Sí. pero pues la verdad, sí hay muchos que no, que sí somos olvidadizos, Sí, también esa parte. pero bueno, o sea, ¿quién mejor? Ya me acordé que iba a decir. ¿Quién mejor que Ale, que nos pueda platicar de eso? Porque le pasó sin saberlo. Sí. Y hoy en día, pues, trabajas en pro de eso, de que no pasen por lo mismo, sobre todo del desconocimiento y de no tener un diagnóstico. Sí, la verdad, o sea, en esa parte y lo que platicaba mi mamá, o sea, esa estructura, claro que siempre eclipsó tal vez las características innatas que yo iba a demostrar en la escuela o en mi vida. O sea, nunca salieron a la luz por la estructura que tenía, ¿no? Pero bueno, regreso al punto que ya me Ajá. acordé que iba a decir, Sí, sí. aparte de la formación, o sea, académica, la formación continua y también, o sea, este modelo de diseño universal de aprendizaje Ujú. es bien Muy importante, criticado. creo. Ajá, pero, o sea, aprenderlo y tomar lo mejor de esta nueva teoría o modelo de enseñanza, porque desde el diseño, teóricamente, ¿no? O sea, puedes abarcar la diversidad de estilos de aprendizaje y Ajá. todo. Pero creo que por ahí, o sea, va un poco más hacia esa línea. Sí, sí te entiendo y sí es algo muy utópico, la verdad. Pero si tú platicas yo creo que con muchos docentes están a decir, no se puede, y que me piden que haga libros, me piden que haga esto, porque tú al principio de la entrevista, perdón, del podcast dijiste, este sistema educativo estaba hecho para mí, Ajá. fue lo que tú mencionaste,
para mucha gente estuvo hecho, te digo, y también igual disfrutaba de copiar cuestionarios, disfrutaba de buscar en el libro y poner las respuestas o el resumen. Pero sí, estas nuevas tendencias educativas que sí involucran a los niños como un active learning, ¿no? Aprendizaje basado en problemas, que se aplican en muchas escuelas, pero que no se les da seguimiento. O sea, lastimosamente un docente sí lo va a hacer, pero el siguiente año se va a topar con alguien que no. Y ese yo creo que es el principal problema, y lo hemos platicado aquí con Alan, que luego pasen con otro maestro que los detiene. A lo mejor yo soy ese maestro. Sí. No, sí pasa. Ahorita yo quería desde hace ratito decir también cuando dijeron de que esto también, no, digo, es responsabilidad también de los maestros, pero a veces hay papás que saben que su hijo tiene algo y lo niegan o no quieren aceptarlo, no le quieren hacer el diagnóstico y usan lamentablemente la escuela como una guardería. Y a mí me tocó una vez un papá que muy buena onda él, me dijo desde el primer día, mi hijo tiene Asperger, es así, ¿usted sí sabe qué es? Y le digo, sí, tenía yo 3 años que me había graduado de la universidad, entonces todavía me acordaba tantito. No, sí, como que no me muy, muy seguro, y a los 2, 3 días me entregó así como 5 hojas. 5 hojas impresas y todo, las cuales yo no lo tomé como una ofensa. De hecho dije, no, pues gracias, ya me trajo eso aquí se valora. de que tratarlo de esta manera, esto sí hace esto es por esto, el ruido que era, yo se lo agradecí con ganas porque como que a lo mejor ya estaba acostumbrado a que no le iban a hacer caso o no le habían hecho caso otras maestras en investigar, en adecuarse a cómo era su hijo. Entonces eso es también algo que yo necesitaría o le pediría también a los papás que también pues, que cooperen en la red de apoyo que hablaba Ale. Sí. Bueno, pues buen aporte, ¿cierto? Eso es, yo creo que dejarnos, también es bien válido decir no sé. Sí, ¿verdad? creo que de ahí se empieza. O sea, el estar dispuesto a aprender porque requiere, y actualizarse, porque requiere mucho aprendizaje y actualización, que como fun fact, el término de Asperger ya no se dice. Ok, bien. Pero desde el 2013 fue la actualización del DSM, que es como el manual de diagnósticos. DSM, sí. Pero, o sea, hay mucha gente todavía que lo usa, la información sigue estando disponible en la web. O sea, creo que sigue siendo útil, ¿no? Como término, pero bueno, como criterio, o sea, más bien como condición diagnosticada ya cambió de nombre. Ya es cuando le dicen autismo tipo A y así, tipo 1, perdón. O sea, el trastorno Nada que espectro autista y Ajá. ahora son por grados de apoyo. Ándale. O sea, se me fue. O sea, el 1, 2, 3, pero es que requiere, o sea, un grado de apoyo más alto o menos o un poquito menos. Pero bueno, también tengo mis opiniones personales en que eso depende del ambiente, no depende de la persona. Es que Ale nos mete cada vez en una telaraña en el buen sentido. Sí, gracias. Que nosotros tenemos la responsabilidad de ponernos a investigar también y que sí, a veces le sacamos la vuelta y por no querer batallar, se castiga, se reprime, te enojas, porque también es válido, Ale, o sea, si este tipo de personas pues hacen algo mal, yo lo platicaba con una psicóloga, hay que mostrarle que también hay reglas, hay que mostrarle que también que están mal, o sea, no es, ay, pobrecito, o ay, no, mírenlo, es que yo te hablo... Pero paréntesis, no, o sea, tener nada más cuidado con no intentar cambiar a la persona que sea neurotípica. Claro. Sí hay reglas importantes, hay competencias importantes que tiene que desarrollar y que tal vez tiene subdesarrolladas, pero no hacer que se comporte de una forma, o sea, por el típico ejemplo, ¿no? De ver a los ojos, o sea, no tienes que obligarlo a ver a los ojos, no le hace daño a nadie, o sea, y ahí hay otra corriente también conductual. Una compañera batalló hace mucho con un chico que la interrumpía cada rato y él quería jugar, era súper bueno jugando básquetbol, entonces de atrás aventaba la pelota entonces tenía una maestra que ya a una edad en sus 50, pues cero tolerancia, no es que sea mala, sino que pues oye, soy de otra generación también. Veme en los ojos, ¿y por qué no me ves? ¿Y por qué me y este chico, ya acábalo, ya lo acabé, aquí está. No, pero hazlo bien. Y aquí está otra vez. Entonces, ella decía que le pedía ayuda a las demás compañeras para sacarlo al pasillo, se lo llevaban a jugar básquetbol para que pues pudiera desfogar esa energía. E inclusive le llegó a decir una vez a la maestra, muchas gracias, o sea, se ocupaba que me sacaran a jugar básquetbol. Sí. Pues vamos a meter otro tema, ¿cómo ve eso la demás gente? ¿Cómo lo puede ver? ¿Por qué? ¿Por qué se lo llevan? Yo también quiero desfogarme. Yo también tengo el derecho y me siento presionado. ¿A poco nada más él, porque tiene TDA y o sea, existe, pero bueno, lo vamos a dejar para más al rato para allá abajo. Lo sigamos platicando, Alan. Espero que, ¿cómo te sentiste? Muy a gusto. ¿Ves que no tenías que Muchas gracias. No tenías que sentirte presionada? Gracias a los dos.
Yo creo que yo la asusté de más entonces. Alan no quiso yo no me lo tomé mal, pero Alan sí estaba bien preocupado porque íbamos a decir, le digo, pues la intención es platicar y conocer sobre todo. No, gracias por el espacio y gracias de verdad por hacerme sentir cómoda. Gracias, y nos vamos con ideas, nos vamos con esta empresa de Dinamarca, Specialisterne. Búsquenla, googleenla, les va a ayudar mucho. Sí. No todos quedan. Bueno, sí, no depende de nosotros, en el sentido que nuestros proyectos son financiados por empresas. Trabajamos con muchas empresas transnacionales para estos proyectos que en otros países comúnmente ya tienen programas de neurodiversidad, o sea, inclusión de personas neurodivergentes. Pero nuestra parte comercial, yo estoy en la parte más operativa, pero se encarga día y noche de estar mandando propuestas económicas a empresas y generar más oportunidades. Ok, perfecto. Entonces, qué bueno que existen ese tipo de empresas. Sé que hay más, debe de haber más en México y que se empiecen a propagar. Saludos a Sergio, porque va a decir que no le saludamos. Si nos sigue viendo, saludos, lo extrañé. El backup de él es muy bueno siempre. Con cualquier invitado, lo esperamos la próxima semana que se recupere. Sufrió el golpe de calor. Gracias porque ya somos 70,000 en Facebook. ¡Felicidades! 10,000 en TikTok, 1,000 en YouTube. O sea, ya empezamos con los miles y cuando me haga viejito llegamos al 1,000. Sala de retirados. De jubilado. Ya con 1,000,000. Oye, bueno, pues gracias a todos por quedarse un ratito. También en TikTok estuvo movido. Ahí luego te paso los comentarios, la retro. Gracias. Y te pasamos ahí los reels y todo para que lo puedas compartir. Y que también es importantísimo que la gente sepa de todos estos temas. Muchas gracias. Bueno. 1000 gracias. Saludos. Uy.